Bienvenidos hermanos y amigos de New Vintage Church. Esta mañana, como cada domingo, los quiero invitar a que la ven conmigo. No prosperará el alma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Aquí en la casa con Shirley mandando saludos, contentos de estar con ustedes de esta manera otra vez, anticipando el día que podamos estar juntos. Yo sé que eso vendrá muy pronto, pero entre tanto quiero darles las gracias a todos por haber participado por estos videos y también por haber enviado los videos a todos sus amigos y familiares. Realmente hermanos es una buena manera de compartir la palabra de Dios con las personas
que están lejos de nosotros. Y también, antes de empezar con el estudio, quiero dar las gracias a Maritza por haber ayudado otra vez con la alabanza. Gracias, Maritza. Hermanos, lo que vamos a hacer para este domingo y los domingos que siguen es que vamos a empezar a estudiar la carta a los Efesios, una carta escrita por San Pablo. Ahora, esta carta es sumamente profunda. Realmente es el concepto divino para la iglesia, lo que Dios visualiza como la iglesia ideal, lo que Dios dice de la iglesia. Pero hay un tema que corre a lo largo de la carta que es un tema muy importante y yo le digo así, es ser lo que somos. Ahora se oye medio raro, ser lo que somos. La verdad es que tenemos todo en Cristo ya y nos toca aprender a caminar en lo que tenemos. Es como el que puede cantar pero no canta. La carta nos ayuda a entender lo que somos para que podamos caminar en lo que somos. Ahora, vamos a ver esta carta a lo largo de varios fines de semana y vamos a ver verso por verso y vamos a ver que hay muchas verdades bíblicas bien profundas. Así que va a ser como un vistazo y vamos a mirar ciertas joyas de la tesorería de esta carta. Voy a empezar con el primer verso del capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Se lee así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo a los santos y fieles que están en Efeso. Son santos y fieles porque ya habían aceptado al Señor. Pablo había pasado 2 años en esa ciudad, la segunda ciudad del Imperio Romano, donde había una gran concurrencia de personas de todo el imperio. Realmente Dios había hecho muchos milagros a través de la mano de Pablo. Y la realidad del asunto es que tuvo su ministerio más exitoso en esa ciudad donde duró más de 2 años. Y por cuanto había tanto viajero que llegaba a esa ciudad importantísima, es que muchas personas llevaron el evangelio a sus países, a sus ciudades. Y de esa manera Pablo logró evangelizar todo el Imperio Romano estando en Efeso. Pero ahora que está escribiendo esta carta, él está en la detención domiciliaria en Roma. Algunos años han pasado, está aprovechando su tiempo para hacer cartas a varias iglesias, los filipenses, los colosenses, una carta a Filemón y esta carta a los efesios que viven en Efeso. Dice que son santos fieles porque ya habían aceptado al Señor. Ahora, hasta en la salutación de la carta vemos una lección. Dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vemos que siempre en sus saludos, sus salutaciones, empieza con la gracia y después menciona la paz. Y la realidad es que cuando nosotros recibimos la gracia del Señor podemos tener paz. Cristo se llama el príncipe de paz, lo cual implica que si Él no es el príncipe, el que gobierna nuestras vidas, no tenemos paz. Entonces se mencionan a Dios el Padre, a Jesucristo el Señor, dando a entender que estamos sirviendo a un Dios trino, Padre, Hijo y más adelante en este mismo pasaje se va a mencionar al Espíritu Santo. El siguiente verso, el verso 3, para mí es el verso clave de toda la carta. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Todo ya está hecho. El propósito de esta carta es hacernos ver lo que tenemos, nuestra posición en Cristo, para que podamos caminar y experimentar la realidad de lo que tenemos aquí. Es que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, dice Pablo más adelante en la misma carta. Pero estamos caminando aquí. Y el propósito de esta carta es enseñarnos lo que somos, lo que tenemos en Cristo, a fin de que caminemos y experimentemos la realidad de todo esto. De hecho, esta carta se divide en 2 mitades, obviamente 2 mitades. La primera mitad, teología, principios bíblicos. La segunda mitad, la aplicación de todo esto. Ahora, Pablo sigue diciendo en el verso 4 lo siguiente, dice, asimismo,
Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, es muy importante entender que Dios el Padre nos escogió en Él. O sea, cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos aprueba y nos escoge. Hay un verso que dice textualmente, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, cuando Dios nos llama a su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo y decimos que sí, ya estamos en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, Dios nos escoge, nos aprueba. Entonces, el propósito de esto es para que nos pueda decir santos y sin mancha. El momento que aceptamos a Cristo, somos justificados, lo cual quiere decir que cuando Dios, el Padre, nos mira a nosotros, nos ve así como ve a su Hijo Jesús. Nos ve santos y sin mancha porque estamos en Cristo Jesús. Eso pasa cuando aceptamos a Cristo. Ahora, el siguiente verso es un poquito más complicado, así que les pido que pongan mucha atención aquí, por favor. Aquí dice, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para el alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Ahora, una vez que estamos en Cristo, Dios nos ha aprobado, entonces lo que pasa es que tiene un plan predestinado para nosotros. Y este plan tiene que ver con ser adoptados como hijos de Dios, para que Cristo sea el primogénito de entre muchos hermanos. En ese sentido, tenemos que entender el significado de la palabra adopción. Pablo está escribiendo a los efesios que viven en Efesio, que es una ciudad romana. Y lo que pasa es que ellos tienen la mentalidad romana. Así que cuando ellos escuchan adopción por Dios, entienden una cosa que a lo mejor no entendemos nosotros. En el sistema romano, cuando fulano adoptaba a un hijo, el hijo ya podía disfrutar y hacer uso y ejercer todos sus privilegios de padre aún antes de la muerte del padre. O sea, el testador, el padre, dejaba toda en herencia, una herencia para el heredero, el hijo. Pero el hijo no tenía que esperar hasta que muriera el padre para entrar al buen uso de su herencia. De igual forma, nosotros somos adoptados como hijos e hijas de Dios. Pero no tenemos que esperar hasta que el testador nos permita usar lo que Él nos ha dejado en su última voluntad y testamento, que aquí está. ¡Qué bien! Porque nuestro Padre Dios nunca va a morir. Eso quiere decir que nosotros podemos empezar a vivir, experimentar y caminar en la bendición del Señor aquí mismo. No tenemos que esperar hasta que Él muera porque nunca se va a morir. Tampoco tenemos que esperar hasta la muerte de nosotros. Las bendiciones son celestiales, estamos bendecidos en los lugares celestiales, pero aquí vivimos y las bendiciones son para ahora mismo también, ¿sí? Entonces, es importante reconocer que la obra de gracia es lo que produce la salvación, pero el ápice, el punto más alto, el punto más fuerte, el logro más fuerte de la obra de gracia, pues lo es usted. Usted, hermana, usted, hermano, ustedes son la corona de la obra de gracia. Ustedes. Dios hizo todo para ustedes y para mí. Entonces, sigue diciendo el apóstol en el siguiente verso lo siguiente. Dice, en Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Ahora, para que no se nos infle la cabeza, Pablo nos está recordando de la realidad que todo es por la gracia. Es que pongo mi fe en Jesucristo, acepto la realidad de que la paga del pecado es muerte. Cristo pagó ese precio con el derramamiento de su sangre en la cruz de Calvario para que yo pudiera tener la vida eterna. Eso es gratis. Solo pongo mi fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que a raíz de esto, tengo todas las bendiciones que estamos comentando aquí, que se van a describir
textualmente más adelante en la carta. Pero nunca se nos debe olvidar que todo eso es por la gracia de Dios, recibido todo esto por la fe. Y eso de acuerdo con la sabiduría de Dios. Hay una parte en 1 Corintios 1, 23 a 24 que no van a estar en la pantalla, donde Pablo habla de la realidad de que los judíos querían ver milagros y los paganos querían ver la sabiduría humana. Pero la sabiduría y el entendimiento de Dios se resumen en una sola frase: Cristo y Él crucificado. Pablo predicaba a Cristo y a Él crucificado. Ahí está la sabiduría. Cristo es el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, Pablo sigue leyendo o escribiendo en los versos que vienen. Dice: el Padre nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nosotros no podemos entender la voluntad y el plan del Señor sin aceptar a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela el misterio de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos revela cuál es el plan de Dios. El plan de Dios se puede resumir en lo que acabo de leer: que Cristo sea la cabeza de todo, tanto en el cielo como en la tierra. Y nosotros participamos. Ahora, la parte que nos toca a nosotros viene en el siguiente verso, donde Pablo dice esto: en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es la herencia que recibimos en Cristo Jesús? ¿Es una restauración? ¿Es un poner reverso lo que hizo el diablo a través del pecado? ¿Es cumplir con el propósito original del Señor para el ser humano? Ahora, pensémoslo bien. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, ¿qué pasó? Es que de repente descubrieron que andaban desnudos, porque allí mismo murieron espiritualmente. Se les quitó la presencia del Señor. Entonces trataron de tapar su vergüenza con delantales hechos de hojas de higuera, ¿se acuerdan? Entonces, a lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de tapar su propia vergüenza con delantales hechos de muchas cosas. Pero solamente a través de Cristo se nos cubre la vergüenza de nuestro pecado. Entonces, murieron espiritualmente. Allí mismo se les quitó la presencia del Señor. Entonces la muerte empezó a ejercer en sus almas lo que pensaban, querían, sentían. Mentiras, acusaciones, asesinato en la siguiente generación, etc. Y por fin murieron físicamente. Ahora, gracias a Dios, la herencia que Dios nos ha dejado a nosotros es exactamente lo opuesto. Cuando yo acepto a Jesucristo, el Espíritu Santo mora en mí. La gloria del Señor regresa a este templo porque el Espíritu Santo está en mí. Allí nazco espiritualmente. Eso es la justificación. Ya para Dios soy santo y sin mancha porque estoy en Cristo. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar, a labrar vida en lo que siento, quiero y pienso en mi alma. Empieza a transformarme para hacerme más como Jesucristo, para hacerme más como la imagen de Jesucristo. Eso es la santificación. En dado momento, esa restauración se va a completar cuando Dios me resucite físicamente de entre los muertos. ¿Sí? Y todo eso de acuerdo con el consejo de Dios. Dios no pidió consejos a nadie. Es el plan de Dios exclusivamente de Dios.
Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Cristo, todo esto empieza a pasar. Esto da gloria a Dios, porque así Dios está cumpliendo con el plan de Dios que se atrasó por lo que pasó en el huerto de Edén, cuando Adán tiró todo por su pecado. Pero el segundo Adán, Jesús, nos restaura, nos regresa lo que se nos quitó. ¿Cuál fue el plan original de Dios para el ser humano? El Salmo 8 nos dice, el Salmo 8, versos 5 a 6. Dice así: al ser humano lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo has coronado de gloria y de esplendor. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Tu destino, hermana, tu destino, hermano, es gobernar con Cristo. Vamos a reinar con Cristo. No van a dejar que el enemigo los haga sentir tontos, pocos, sin nada. No van a dejar que el enemigo los apoque, porque para Dios ustedes son lo máximo, la corona de su creación, creados para reinar con Cristo. ¿Sí? Ahora, el último verso que vamos a leer aquí en la carta a los Efesios dice como sigue. Dice: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, que es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Es mucho, ¿verdad? ¡Wow! Es mucho, es que es como todo un evangelio ahí mismo en un solo verso, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que uno escucha la palabra de Dios y cree la palabra de Dios. Entonces uno recibe allí mismo el Espíritu Santo, que es como las arras, la garantía o el sello de la promesa de Dios para la redención de lo adquirido. ¿Qué lo ha adquirido? Usted lo ha adquirido. Usted, hermana, es una persona adquirida. Usted, hermano, es un hombre adquirido. Dios nos adquirió a través del sacrificio de Jesucristo. El precio que pagó fue la sangre de su Hijo Jesús. Usted, si usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo en su vida ahora mismo. Así que no se desanime con todo lo que está viendo en este mundo que es negativo. No se desanime cuando usted se siente atacado, apocado, pues menospreciado. Es lo que dicen las personas. Lo que dice Dios es que usted va a reinar con Cristo, que usted es rey o reina, sacerdote y sacerdotisa. Quiero incluir a todo el mundo, así que esto es para todos. Así que, hermanos, no vayamos a dejar que el enemigo nos haga sentir como si fuéramos nada, porque ustedes son alguien en el Señor. Tenemos que recordar que es por la sangre de Cristo, por gracia. Pero el propósito principal de esta carta que voy a repetir es que caminemos en lo que ya tenemos, que seamos lo que ya somos. Es como el que puede cantar que no canta. Y la carta es para animar al que puede cantar a que cante. ¿Me explico? Para que caminemos aquí en las bendiciones espirituales que Dios ya nos dio. Les voy a repetir el verso 3. Es el verso clave de toda la carta y ahí vamos a terminar. Dice así: bendita sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya está hecho. Ya está hecho. Tenemos que aprender quiénes somos y caminar en esto. Es hora de caminar en autoridad, de ser cabeza y no cola. Solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar con eso. Y de hecho voy a pedirle que nos ayude con esta oración. Gracias por hacer caso y pues oremos un momentito. Padre, te doy las gracias, Señor, esta mañana por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias, Señor, que tú tienes planes maravillosos para nosotros, Señor. Nos estás entrenando a caminar en tu autoridad,
a caminar en toda la bendición que ya tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, que ya nos ves como santos y sin mancha porque estamos en Cristo. Gracias que nos escogiste porque estamos en Él. Gracias, Señor, que nos has adoptado como hijos e hijas. Y gracias, Señor, que como tus hijos e hijas podemos caminar en la plenitud de tus bendiciones desde ahora. Gracias por el sello del Espíritu Santo y te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender lo que estamos viendo, que nos ayudes a no tan solo entender, sino creer y aplicar. Y te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, una cosita más. Si por si acaso alguien está mirando que no conoce a Cristo, la parte que dije de la sangre, nada más repito. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, vamos con Cristo. Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. El precio de pecado es muerte. Murió en mi lugar. Pagó el precio de mi pecado para que yo pudiera recibir la vida eterna. Todo eso que estoy comentando ahora. Pero el primer paso es aceptar a Jesucristo. Si no tenemos a Jesucristo, todo lo que estoy diciendo no significa absolutamente nada para mí en lo personal. Así que les animo, hermanos, que apliquen lo que estamos viendo, y si usted, amigo, está mirando y no conoce a Jesucristo, acepte a Jesucristo, porque Él lo ama. En el nombre de Jesús. Amén.